La puerta de la casa de Isabel Herrera se cerró con un estruendo que retumbó como un disparo en la noche húmeda. La penumbra parecía tragarse la calma, y el eco del portazo dejó un silencio inquietante. Dura allimosa si aviento dejó, contó que bajen más en las caras dejó un silencio inquietante. Don Francisco Valdés gritó: «Tu silencio es traición». Su voz vibró con un odio helado. Isabel sintió el peso de sus cadenas invisibles, cada palabra como un grillete que la sujetaba al suelo. Un testigo contaba niano no, ando grillete que la sujetaba al suelo. María Torres, escondida tras la cortina, murmuró una oración ahogada. Isabel pensó en los sueños robados, en la risa perdida bajo el dominio de un hombre que disfrazaba su miedo con crueldad. La sombra de su duda interior la susurraba que resistir era imposible, que la obediencia era su única salida. Pero sus manos temblorosas apretaban la tela de su falda, como si esa presión contuviera la rabia que crecía en su pecho. «Ponelo buena como te lo suspiria». Don Francisco Valdés dijo: «Nada cambiará, Isabel. Eres mía hasta el final». La rabia se mezcló con miedo, creando un nudo en su garganta. El aire se volvió más denso, como si la propia casa respirara opresión. En ese instante, algo invisible se quebró dentro de Isabel. Punto cabe mezclando penoso, punto de Isabel. La madrugada llegó sin descanso. Isabel Herrera escuchó los pasos pesados de don Francisco Valdés resonar en el suelo de madera. Canto ponte, es duldendido. Cada crujido era una amenaza disfrazada. Panto. María Torres fingió dormir, pero sus ojos estaban abiertos, húmedos por lágrimas que no se atrevían a salir. Isabel pensó en las historias de Diego Álvarez, el joven que hablaba de libertad en las tabernas, pero ese recuerdo era tan lejano como la luz de un faro perdido. Don Francisco Valdés murmuró: «Tu deber es obedecer». La sombra interior de Isabel le susurraba que la obediencia traería calma, aunque significara perderse a sí misma. Nada de sentarle la solénica emoción no más a sí misma. Isabel cerró los ojos con fuerza, sabiendo que cada día que callaba, enterraba un poco más de su propia voz. El desayuno se sirvió en silencio. La mesa era un campo de batalla invisible. Don Francisco Valdés cortaba el pan con un gesto lento, como si cada rebanada confirmara su poder. Isabel Herrera masticaba despacio, sintiendo cómo cada bocado le quemaba la garganta. María Torres bajaba la mirada, evitando provocar una tormenta. Isabel pensó en las palabras de su madre muerta: «La dignidad no se negocia». Diego Álvarez no estaba allí, pero su voz resonaba en su memoria. «La libertad no se pide, se toma». El aire se llenó de tensión cuando don Francisco Valdés levantó la mirada y dijo: «No intentes desafiarme, Isabel». El pueblo despertaba con campanas lejanas, pero en la casa, el sonido era un recordatorio cruel de la libertad que se vivía fuera de esas paredes. Isabel Herrera miró por la ventana, observando cómo Diego Álvarez ayudaba a un vecino a cargar sacos de grano. Sus risas contrastaban con la pesadez que la envolvía. Don Francisco Valdés acercó a Isabel y dijo: «Mira bien, porque nunca serás como ellos». María Torres suspiró, apretando las manos juntas, incapaz de responder. La sombra interior volvió a murmurarle a Isabel: «Tu lugar es el silencio». La tarde cayó pesada, y las sombras se alargaron en las paredes. Isabel Herrera se encontró sola en el pasillo, respirando hondo como si buscara valor en el aire que faltaba. Recordó la última promesa hecha a su madre: «Nunca olvides quién eres». Don Francisco Valdés apareció al final del pasillo, su silueta recortada por la luz de la lámpara, y dijo con voz dura: «El amor se demuestra con obediencia». María Torres observó desde la distancia, sus labios entreabiertos, incapaz de pronunciar palabra. Isabel cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, sus pupilas brillaban con una chispa que no había mostrado antes. La mañana comenzó con un aire sofocante. Isabel Herrera caminaba por el patio interior, escuchando cómo las campanas del pueblo anunciaban un nuevo día de trabajo. Don Francisco Valdés observaba desde la galería con los brazos cruzados y una sonrisa envenenada. María Torres se mantenía cerca, recogiendo ropa con movimientos temblorosos. Diego Álvarez apareció entre la multitud en la calle,
levantando un saco con fuerza, y su mirada se cruzó con la de Isabel por un instante. Don Francisco Valdés dijo con frialdad: «No olvides que hasta tu respiración depende de mí». Isabel tragó saliva, pero sus ojos no se apartaron de Diego. La sombra interior la susurraba que soñar era peligroso. Sin embargo, en su pecho ardía un deseo imposible de apagar tanto. El día se hizo más pesado con el calor del mediodía. Isabel Herrera ayudaba a preparar la comida, cortando pan, mientras sus pensamientos vagaban hacia la libertad tonto. María Torres la observaba en silencio, percibiendo en sus gestos una rabia contenida. Don Francisco Valdés entró de golpe en la cocina, arrojando una orden con voz dura: «Hoy asistirás a la misa conmigo. Debes mostrar obediencia». Isabel inclinó la cabeza sin responder, pero sus labios temblaron como si contuvieran una respuesta oculta. María Torres apretó un plato entre sus manos, temiendo que se rompiera por la tensión. La misa se convirtió en un teatro de silencios. Isabel Herrera caminó junto a don Francisco Valdés, con la cabeza baja y el corazón agitado. María Torres se quedó en la última fila, susurrando plegarias. La iglesia estaba llena de miradas curiosas, jueces silenciosos que no se atrevían a intervenir. Diego Álvarez entró tarde, con ropa de trabajo aún manchada de polvo, y se arrodilló al fondo. Sus ojos buscaron a Isabel, y en ese instante ella levantó la vista por primera vez. Don Francisco Valdés se inclinó hacia Isabel y murmuró: «Recuerda quién manda aquí». Ella asintió con la cabeza, pero en su interior algo ardía más fuerte que nunca. La salida de la iglesia fue un desfile de miradas. Isabel Herrera caminaba recta, fingiendo calma, mientras don Francisco Valdés saludaba con autoridad a los vecinos. Diego Álvarez se acercó con paso firme, y aunque no pronunció palabra, su presencia era un desafío. «Ponte la agenda. Dásame el mama de un desafío». Don Francisco Valdés lanzó una sonrisa falsa y apretó con fuerza el brazo de Isabel, como recordándole que era suya. María Torres bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. La sombra interior murmuró a Isabel: «Nunca escaparás». Sin embargo, el calor de la mirada de Diego encendió en ella una chispa de valentía. La tarde se extendió con un aire sofocante. En la plaza, niños corrían y ancianos conversaban, pero Isabel Herrera caminaba junto a don Francisco Valdés como si arrastrara cadenas invisibles. Diego Álvarez pasó cerca, rozando con intención su hombro al pasar a un tocotama. Fue un instante, pero suficiente para que Isabel sintiera que no estaba sola. Don Francisco Valdés lo notó y frunció el ceño, apretando más fuerte la mano de Isabel. María Torres observaba todo desde la distancia, con el corazón encogido. Esa noche, cuando las sombras regresaran, Isabel sabría que su vida estaba cambiando, aunque el precio aún fuera incierto. La noche cayó espesa sobre la casa, y el silencio se volvió insoportable. Isabel Herrera encendió una vela, intentando encontrar calma, pero cada sombra parecía una amenaza. Don Francisco Valdés entró de pronto, con el rostro enrojecido por la ira, y golpeó la mesa con la mano. «Debía hablar con Diego Álvarez en la plaza», gruñó. María Torres se estremeció desde la esquina, incapaz de intervenir. Isabel apretó los labios, conteniendo la rabia. La sombra interior le susurraba: «Si lo niegas, sobrevivirás». Pero su corazón latía como un tambor, reclamando dignidad. Don Francisco Valdés gritó: «Nunca olvidarás a quién perteneces». Isabel levantó la cabeza, y por un instante el miedo se transformó en fuego en sus ojos. El amanecer no trajo consuelo. Isabel Herrera caminaba por el mercado acompañada de don Francisco Valdés, mientras las miradas de los vecinos se desviaban para evitar conflicto. Diego Álvarez apareció entre los puestos, vendiendo grano con voz fuerte y clara. Cuando sus ojos encontraron los de Isabel, un silencio eléctrico recorrió el aire. Don Francisco Valdés se inclinó hacia ella y murmuró: «Ni lo mires, o lamentarás el día en que naciste». María Torres, detrás, sintió el peso del peligro que crecía con cada segundo. Isabel bajó los ojos,
pero su pecho ardía con una furia que ya no podía contener. El castigo llegó esa misma tarde. Don Francisco Valdés encerró a Isabel Herrera en la habitación principal, cerrando la puerta con llaves. Tu silencio será tu única compañía, dijo con una sonrisa cruel. María Torres intentó protestar, pero recibió una mirada que la redujo al silencio. Isabel golpeó la puerta con los puños, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La sombra interior le murmuraba: ríndete, no puedes ganar. Pero en su mente resonaba la voz de Diego Álvarez: la libertad no se pide, se toma. La vela se apagó con un suspiro del viento y la oscuridad se volvió su única compañera. Esa noche, mientras todos dormían, Isabel Herrera se acercó a la ventana de su cuarto. El aire frío de la madrugada acarició su rostro. Afuera, Diego Álvarez esperaba en silencio, sosteniendo una antorcha apagada. Sus labios se movieron apenas, diciendo con un gesto lo que las palabras no podían: resiste. Isabel apoyó la frente contra el cristal, y sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban como fuego en la penumbra. María Torres, desde otra ventana, los observaba, temblando entre miedo y esperanza. En ese instante, Isabel comprendió que su lucha apenas comenzaba. El día siguiente, la tensión explotó en público. En la plaza, don Francisco Valdés se detuvo frente a Isabel Herrera, rodeado de vecinos que fingían indiferencia. Aquí todos saben quién manda, dijo, elevando la voz para humillarla. María Torres bajó la cabeza, incapaz de soportar la escena. Isabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero en lugar de quebrarse, levantó el rostro y respondió con firmeza: nadie manda sobre mi alma. El murmullo del pueblo recorrió el aire como un viento nuevo. Diego Álvarez, entre la multitud, apretó los puños, consciente de que la chispa de rebelión había prendido. La tensión en el pueblo alcanzó un punto de quiebre. Esa noche, en una reunión secreta en la taberna, Isabel Herrera escuchaba en silencio mientras Diego Álvarez hablaba de rebelión. María Torres la acompañaba, con el rostro pálido y manos entrelazadas en oración. De pronto, la puerta se abrió con un chirrido, y don Francisco Valdés apareció rodeado de guardias. Creíste que podías esconder tus traiciones, dijo con voz venenosa. El corazón de Isabel latió como un tambor. La sombra interior le gritaba que todo estaba perdido, pero la chispa de valentía ardía con fuerza en su mirada. El silencio en la taberna fue tan denso que se podía cortar. Diego Álvarez se levantó de golpe, enfrentando a don Francisco Valdés con una mirada desafiante. No puedes callar la verdad, dijo, con la voz firme. Isabel Herrera temblaba, atrapada entre el miedo y la necesidad de hablar. María Torres murmuró: Dios nos ampare, sin levantar la vista. Don Francisco Valdés señaló a Isabel con un dedo acusador y gritó: tú eres la raíz de esta traición. En ese instante, los jueces silenciosos del pueblo, escondidos en las sombras, se convirtieron en testigos del inicio de una fractura irreparable. La acusación se transformó en caos. Los guardias intentaron apresar a Diego Álvarez, pero él se defendió con fuerza, derribando una silla contra el suelo. Isabel Herrera gritó: ¡basta! Su voz resonó con una firmeza desconocida, sorprendiendo incluso a sí misma. Don Francisco Valdés retrocedió un instante, desconcertado por la fuerza que emergía de ella. María Torres corrió hacia Isabel, susurrando: te arriesgas demasiado. Pero el momento ya había cambiado. La máscara de poder de don Francisco comenzaba a resquebrajarse frente a todos. Esa misma noche, Isabel Herrera descubrió la traición más dolorosa. Mientras se refugiaba en la cocina, escuchó a María Torres confesar entre sollozos ante don Francisco Valdés: yo fui quien les habló de la reunión. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba. Su amiga, su refugio, había entregado su confianza. María Torres lloraba con desesperación, diciendo: no tuve elección. Don Francisco Valdés sonrió con triunfo, convencido de que la victoria era suya. Pero dentro de Isabel, la traición no apagó el fuego, lo convirtió en llamas imparables. El amanecer llegó con un aire distinto. Isabel Herrera se levantó de la cama con el rostro endurecido. La traición de María Torres había roto algo dentro de ella,
pero también la había liberado de sus últimas cadenas. «Ya no temo», murmuró al vacío de su habitación. Don Francisco Valdés la observó desde la puerta, seguro de su control, sin notar el cambio en sus ojos. Afuera, Diego Álvarez esperaba entre las sombras del pueblo, preparado para la lucha. El camino de Isabel ya no tenía retorno. La libertad sería su destino, aunque costara sangre. El día amaneció con un cielo gris, como presagio de tormenta. Isabel Herrera caminaba por el pasillo de la casa con pasos firmes, ya sin esconder su rabia. Don Francisco Valdés la esperaba en la sala, sentado en su sillón como un juez que dictaba sentencia. «Hoy aprenderás tu lugar», dijo con voz seca. María Torres, de pie junto a la pared, evitaba mirarla, atrapada entre la culpa y el miedo. Diego Álvarez se mantenía cerca de la ventana, oculto tras las sombras, observando con el corazón encendido. Isabel respiró hondo y con voz clara respondió: «Mi lugar no lo decides tú». La sala se llenó de un silencio que cortaba como un cuchillo. El enfrentamiento comenzó con palabras que ardían como fuego conto. Don Francisco Valdés se levantó, señalando a Isabel Herrera con la furia de un tirano. «Eres nada sin mí», gritó, la saliva brillando en sus labios. Isabel no retrocedió y con voz firme contestó: «Soy más libre que nunca». María Torres rompió a llorar, murmurando: «Perdóname». Diego Álvarez golpeó con el puño la madera de la ventana, incapaz de contener la rabia. El eco de la disputa resonó en cada rincón, como si la casa misma presenciara el nacimiento de una rebelión. El momento se volvió insoportable. Don Francisco Valdés levantó la mano para golpearla, pero Isabel Herrera lo detuvo sujetando su muñeca con fuerza. El gesto sorprendió a todos. «Nunca más», dijo, con los ojos ardiendo como fuego. El rostro de don Francisco se descompuso, incapaz de aceptar la pérdida de poder. María Torres jadeó, llevando las manos a la boca. Diego Álvarez empujó la ventana, a punto de irrumpir. El silencio se quebró con el latido de un nuevo destino. Isabel había roto la última cadena. El estallido llegó con una fuerza imparable. Diego Álvarez irrumpió en la sala, apartando la ventana de un golpe. «¡Basta!», gritó, su voz resonando como trueno. Isabel Herrera soltó la muñeca de don Francisco Valdés y se colocó frente a él, erguida como nunca. Don Francisco retrocedió unos pasos, tambaleando entre la furia y el miedo. María Torres cayó de rodillas, sollozando. El silencio del pueblo, de los jueces mudos, parecía romperse en ese instante. Isabel, con voz firme, declaró: «Hoy elijo ser libre». La confrontación alcanzó el punto sin retorno. Don Francisco Valdés cayó de rodillas, su respiración pesada, derrotado no por la fuerza física, sino por la pérdida de control. Isabel Herrera lo observó con una mezcla de dolor y orgullo. Diego Álvarez se colocó a su lado, firme como un muro. María Torres, entre lágrimas, susurró: «Eres más fuerte de lo que imaginé». Isabel levantó la mirada hacia la ventana abierta, donde la luz del amanecer iluminaba su rostro. El clímax no fue la victoria de un golpe, sino el nacimiento de una voz que jamás volvería a callar. La sala quedó en silencio tras la tormenta. Isabel Herrera permanecía de pie, observando a don Francisco Valdés encorvado en el suelo. Su respiración era pesada, y por primera vez sus ojos reflejaban derrota. María Torres se acercó con pasos temblorosos y dijo entre sollozos: «Lo siento, Isabel». Diego Álvarez puso una mano firme en el hombro de Isabel, como recordándole que ya no estaba sola. Isabel, con la voz quebrada pero clara, murmuró: «El precio de la libertad es caro, pero no daré un paso atrás». El eco de sus palabras se quedó suspendido en el aire, como una nueva promesa. El pueblo despertó con rumores que corrían de boca en boca. Isabel Herrera caminó por la plaza, sintiendo las miradas de los vecinos clavarse en ella. Algunos mostraban respeto, otros temor, y muchos simplemente callaban. María Torres iba detrás, con los ojos enrojecidos, como si buscara redención. Diego Álvarez caminaba a su lado, orgulloso pero alerta. Don Francisco Valdés observaba desde la distancia, apoyado en un bastón,
con el rostro marcado por la humillación. El juez silencioso del pueblo permanecía impasible, pero en lo profundo, todos sabían que algo había cambiado para siempre. Esa tarde, Isabel Herrera volvió a su habitación y miró por la ventana hacia el horizonte. El aire libre parecía más cercano, aunque aún dolía recordar lo perdido. María Torres se acercó tímidamente y dijo: «Si pudiera cambiar lo hecho, lo haría». Isabel la miró con ojos cansados y con un suspiro respondió: «Las heridas sanan lento, pero no hay vuelta atrás». Diego Álvarez esperó afuera, dándole espacio, pero atento a cada movimiento. En el silencio del cuarto, Isabel entendió que la libertad no era un premio limpio, sino una carga que debía llevar con dignidad. Al caer la noche, en una reunión discreta en la taberna, Diego Álvarez reunió a unos pocos vecinos dispuestos a resistir. Isabel Herrera entró en silencio, y todos se levantaron al verla. No era una reina ni una salvadora, pero su sola presencia inspiraba respeto. María Torres permaneció en un rincón, observando en silencio, su lealtad aún en duda. Diego Álvarez dijo con firmeza: «Hoy comienza algo nuevo». Isabel levantó la vista y agregó: «La independencia no es promesa, es decisión». Sus palabras encendieron un fuego en cada mirada presente. El amanecer siguiente trajo una calma engañosa. Isabel Herrera salió de la casa con paso firme, llevando consigo la certeza de un nuevo camino. Don Francisco Valdés la observó desde la ventana, su rostro una mezcla de rabia y derrota. María Torres se quedó en la puerta, con lágrimas contenidas y una débil sonrisa de apoyo. Diego Álvarez caminaba junto a Isabel, con la mirada fija hacia adelante. El aire olía a hierro y esperanza, recordándole que la libertad había nacido con cicatrices, pero también con una fuerza que ya no se podía apagar. El amanecer llegó con un silencio extraño. Isabel Herrera salió a la plaza, rodeada de murmullos que se apagaban a su paso. Don Francisco Valdés, apoyado en su bastón, la miraba con ojos cargados de odio y derrota. María Torres se mantuvo detrás, con lágrimas contenidas, mientras Diego Álvarez avanzaba firme a su lado. Los jueces silenciosos del pueblo, vecinos y curiosos, observaban sin pronunciar palabra conto. Isabel levantó el rostro y dijo en voz clara: «Hoy no soy tuya, ni de nadie. Hoy soy libre». El eco de esas palabras resonó en las calles como un trueno inesperado. El pueblo entero guardó silencio. Un niño corrió entre la multitud, rompiendo la tensión, y de pronto alguien comenzó a aplaudir. El aplauso fue tímido al principio, luego creció como un río que no podía detenerse. Isabel Herrera cerró los ojos, sintiendo el peso de cada mirada. Don Francisco Valdés apretó con fuerza el bastón, incapaz de contener la rabia, y murmuró: «Esto no termina aquí». María Torres suspiró con alivio, y Diego Álvarez sonrió apenas, consciente de que una chispa había encendido la esperanza. Esa tarde, Isabel Herrera caminó por las calles del pueblo como nunca antes, sin bajar la mirada, sin arrastrar los pies. Diego Álvarez iba a su lado, conversando con los vecinos que ahora la observaban con respeto. María Torres lo seguía, en silencio, cargando con la culpa, pero también con una nueva determinación de cambiar. Don Francisco Valdés se quedó en su casa, la cortina apenas entreabierta, vigilando con rencor. La sombra interior de Isabel intentó susurrar que la libertad traería soledad, pero fue silenciada por la fuerza de su propia voz interna. Esa noche, en la taberna iluminada por antorchas, un pequeño grupo se reunió en torno a Isabel Herrera y Diego Álvarez. No eran soldados, ni tenían armas, pero llevaban en los ojos la decisión de cambiar su destino. María Torres sirvió vino con manos firmes, como un gesto de redención. Isabel levantó el vaso y dijo: «La libertad no se mendiga, se defiende». Todos respondieron con un murmullo de aprobación. El fuego en sus rostros anunciaba que el camino sería duro, pero ya no habría vuelta atrás. Al amanecer, Isabel Herrera subió a una colina cercana al pueblo. El cielo ardía con tonos rojos y dorados y el viento agitaba su cabello oscuro. Diego Álvarez se quedó a unos pasos detrás, respetando su silencio. María Torres observaba desde más lejos, con la esperanza de un nuevo comienzo. Don Francisco Valdés, solo en su casa,
golpeaba su bastón contra el suelo, ahogado en su propia derrota. Isabel miró el horizonte y susurró: que el mundo lo escuche, nunca más seré esclava. Ese fue el golpe final, un trueno que resonaría en la memoria de todos,